Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. En la aviación civil comercial hay algunas expresiones que a mí siempre me han parecido interesantes porque son aplicables a muchos aspectos de la vida. Hay dos fundamentales que yo las retengo con frecuencia: horas de vuelo y experiencia en la ruta. Cuando se va a hablar de un comandante de un jet, se dice cuántas horas de vuelo tiene: 2.000, 3.000, 5.000, y conoce la ruta. Así ocurre en la lucha pública. El individuo participa en los debates, se le quiere matar muchas veces, se le mata de hecho en los debates. Precisamente en el momento que esto se graba tengo en mis manos Mis 7 vidas, un artículo que tuvo el Listín Diario la gentileza de publicarme, en la que yo describo lo que es la lucha política y cuántas veces se me ha querido matar a mí. En el sentido figurado, físicamente he tenido que proceder a medidas extremas, porque ya ustedes saben, entre la gente de la seguridad nuestra, de 20 y 25 años de servicio, van 2 asesinatos y un tercero que fue herido a milímetros del corazón en la sala de su casa. Pero bien, en lo político siempre ha habido el problema, y yo en ese artículo describo todos mis azares, todos mis avatares. Ahora bien, fíjense que yo tiendo a dirigirme más a la historia reciente, porque como explicaba en el pasado programa, el que nació en el 80, 78, 80, tiene ¿cuánto? 35, 36, 37 años. Años intensísimos de historia reciente importante, pero primero la niñez, adolescencia, juventud, no tiene la información completa, y por eso la respuesta siempre tiende a hablar para ellos. Yo traía hoy el propósito de hablar fundamentalmente de la causa nacional, de la patria, que para mí es el tema fundamental. Ahora he visto que se trata de distraer la atención pública, tratando de destruir a un hombre público importante nuestro, que ya ha cumplido 3 períodos presidenciales y no ha cumplido 60 años, pero evidentemente lo han sometido a un ataque bestial, utilizando el testimonio supuesto real, no me interesa, de un convicto y confeso de haber introducido a cosa que admitiera 33 toneladas, que fueron las que los norteamericanos le mostraron de las fotos de sus aviones a White en la pista de Elías Piña, pero que hay que imaginarse lo que hubo para atrás en el acarreo de drogas. El caso es que ese hombre, Quirino Ernesto Paulino Castillo, ahora supuestamente aparece, si habla o no habla, si es la voz o no es la voz, a mí no me interesa. 11 años después, a tratar de destruir ese hombre. Yo traía entonces el proyecto de decir, miren, no voy a contestar eso, porque en el fondo eso es un elemento de distracción maliciosa. Me iba a referir fundamentalmente a un hecho: la muerte de un pobre limpiabotas haitiano de Santiago. Le llamaban Tulile, y por lo que he visto en la televisión parece que era agradable y era querido en el barrio donde estaba. Cuando yo vi la muerte, pero vi que estaba colgado en un parque, dije, está en marcha la conjura. Al día siguiente, todos los comprometidos en la traición contra la patria comenzaron a sugerir el hecho xenófobo, persecutorio, racista. Pero en horas ya
The Guardian, en Inglaterra. El aparente linchamiento de un joven en la ciudad dominicana de Santiago ha revivido los temores de una crisis humanitaria que se avecina. El cadáver de un hombre, al parecer de origen haitiano, fue encontrado colgado de un árbol en un parque de la ciudad, su cuerpo golpeado y las manos y los pies atados con una cuerda. La policía se apresuró a decir que la muerte estaba relacionada con un robo, pero aumentó las tensiones en la República Dominicana contra las personas de origen haitiano y la naturaleza macabra de la muerte hacen que sea difícil para descartar un crimen de odio, dijeron defensores de los derechos humanos. Cito: nadie sabe aún la razón detrás del linchamiento, pero se trata en el contexto de constante discriminación y la violencia contra los haitianos. ¿Quién dijo eso? Santiago Cantón, del Centro Robert Kennedy de Derechos Humanos. Una publicación infame, elaborada aquí, remitida aquí, para darle la vuelta al mundo. Yo dije desde el principio, ¿cómo apareció colgado? Atado parece profesionalmente. Si le van a matar por un palé, como dice la policía, ¿por qué no tienen que colgar y en un parque? Lo que se quería era la fotografía, que le diera la vuelta al mundo. Ya The Guardian de Inglaterra dice: una vez que las expulsiones se reanudaran oficialmente, dijo Santiago Cantón, podríamos estar en una crisis humanitaria. Están preparando el terreno para generar violencias y tratar de legitimar el mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque el gran plan es el Estado binacional, la desaparición del nuestro. Pero bien, traigo también entre los propósitos hablar del trastorno que ha surgido en el campo político y la cuestión de la reelección. Y traje, incluso había elaborado una cita de Thomas Jefferson, que me sirvió en gran modo de base para la conferencia aquella que yo dictara en el 2010 sobre la reelección, en la cual yo sostenía que era plausible, que yo nunca la había satanizado, a Leonel Fernández, que era el presidente, pero que había la necesidad de celebrar dos referéndums, uno consultivo y otro aprobatorio. Ahora he repetido esto, como le envié al presidente Medina, como al expresidente Fernández, copia de esta conferencia. Bueno, venía preparado y traje un pensamiento de Jefferson, decía, porque creo que es importante para la gente que está impulsando una reforma constitucional por medios congresionales. Thomas Jefferson, cito: así pues, en cuestiones de poder, no hablemos más de la fe en el hombre. Atémoslo al hombre con las cadenas de la Constitución para que no haga travesuras. Padre fundador de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la esencia ética de por qué el referéndum. Por eso yo citaba a Bolívar en mi conferencia en el Consejo de Gobierno de Lima, lo que advertía sobre la participación del pueblo en esas aprobaciones. Pero bien, al oír y enterarme que la cuestión del convicto y confeso narcotraficante Quirino Paulino Castillo iba tomando cuerpo, no solo en las redes, sino en entrevistas radiales, etc., comencé a rediseñar mentalmente el programa. Y me dije, bueno, y encontré un material impresionante, que es quizás la respuesta más contundente que se le puede dar a esa campaña infame, a esa preparación, que a mi juicio está conectada con lo otro, porque en el fondo a lo que tiende es a agredir, ofender a Leonel Fernández
y ponerle de tal forma que no pueda participar. Pero eso lo está promoviendo gente que dice querer la reelección, lo cual es absurdo, porque en un estado de agresión en esas condiciones, todos los sectores favorables a Leonel Fernández se sentirían agredidos y la unidad rota del partido, lo cual la reelección sería poco menos que imposible. Entonces yo dije, déjame este material que he encontrado, reproducirlo en la respuesta, invitarlo, casi como un editorial. Nosotros trabajamos en la campaña del 12 y especialmente el talento y la preparación y la formación de abogado penalista de mi hijo Juárez fue decisiva en la preparación de el mayor de los peligros. Me hice reproducir la parte relativa a Quirino y la verdad es que me impresionó sobremanera. Yo quiero compartir con ustedes porque aquello de la campaña fue muy efectivo, fue muy certero, fue muy eficaz para el convencimiento público de que el 20 de mayo esa moción de poder no podía volver. Pero ahora se dice que importante es que alguien haga la prueba de los antecedentes. ¿Qué dijimos nosotros en el 12 sobre Quirino y sus relaciones políticas? Porque se está dando el caso de que la defamación llega a tal nivel que él afirma ser acreedor de 200 más millones de dólares de Leonel Fernández, pero era jefe de campaña política de Hipólito Mejía y tenía relaciones especiales con Hipólito Mejía. Es decir, que él sufragaba a uno, pero era partidario del otro. Pero no le dio nada al partidario, nada a su candidato, nada a la gente que él defendía como factor político en sus provincias, que dicho sea de paso, ganó en las dos provincias en que fue jefe de campaña. Pero bien, vamos a dejar como invitada nuestra esa parte del mayor de los peligros. Y en los últimos momentos del programa entonces haremos algunas reflexiones. Veamos. New York, 24 de marzo del 2005, 5:15 de la tarde, Corte del Distrito Sur de Manhattan. Fiscal John O'Donnell y Les Owen, del Centro Penitenciario Metropolitano, justifican estado especial de reclusión de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Su fortuna personal, la cual se estima en más de $1 billón, su fortuna incluye cosas como helicópteros, vehículos, hoteles, tiene recursos muy vastos, tenía una conexión directa con el pasado presidente de la República Dominicana. En efecto, fue el pasado presidente, según tengo entendido a partir de los reportes, quien reintegró al señor Castillo de nuevo a las filas militares, hacia su capitanía, aparentemente para continuar su empresa de tráfico de drogas. El mayor de los peligros. Hay algo raro, ¿sí? Claro que sí. Yo me entero y lo traigo. Ah, sí. Salí de mi casa y salí de mi traigo. Y vienen a mi pelea a traerme. Bueno, que sea Dios, que sea... Está bien, cuñado. Ok, yo le digo... Ok, hablamos. Ok. Sábado 18 de diciembre del 2004, 3 de la tarde, Quirino Ernesto Paulino Castillo es apresado con un cargamento de 1.387 kilos de cocaína, mientras eran transportados en un camión por la autopista Duarte. Junto a él fueron apresados el chofer del camión Tirso Cuevas Nin, el coronel de la Policía Nacional Lidio Arturo Nin Terrero, quien aparentemente custodiaba la droga. Otro de los implicados, Rafael Guevara, alias Maconi, logró evadirse del lugar.
Lo que pudo ser un caso más de incautación de drogas, pronto tomó mayor relevancia cuando los Estados Unidos encaminaron gestiones para extraditar a Quirino y sus cómplices, considerándolo como miembro importante de una organización de narcotráfico responsable de transportar toneladas de esta droga hacia los Estados Unidos, desde por lo menos septiembre del 2003. La magnitud de esta organización era tan importante que pronto ascendió a 21 los solicitados en extradición por el caso Quirino, mientras se activaba el arresto de otros importantes cómplices de Quirino en los Estados Unidos, como Vladimir Andrés García Jiménez, figura clave en esta organización. También fue solicitada la extradición del prófugo Ernesto Guevara Díaz Maconi, quien posteriormente fuera apresado y también extraditado hacia los Estados Unidos. Las acusaciones contra Quirino, Vladimir y su banda estuvieron tan comprobadas que casi todos se declararon culpables, incluyendo a Vladimir García y al mismo Quirino Paulino, quien admitió haber introducido a los Estados Unidos 33 toneladas de cocaína. Hipólito Mejía y Quirino Paulino. El denominado caso Quirino tomó una dimensión mayor cuando distintos medios de prensa revelaron la estrecha vinculación política de Quirino con el entonces presidente Hipólito cuando era candidato a la reelección presidencial, quien había hecho juramentar a Quirino como su jefe de campaña en Elías Piña en el proceso del 2004. Esta información estuvo acompañada de varias fotos de Quirino siendo juramentado por el cuñado de Hipólito Mejía, Sergio Grullón, cuando era secretario administrativo de la presidencia del gobierno de Hipólito. A Grullón se le tiene como una de las personas más cercanas a Mejía, no solo por su vínculo familiar, sino porque era y sigue siendo el hombre más importante en el denominado sector externo. La victoria comienza hoy. La relación directa de Quirino Paulino con Hipólito Mejía se evidenció todavía más en las revelaciones que hizo el teniente general, ya retirado, José Miguel Soto Jiménez, de que Mejía no había aprobado la cancelación de Quirino que él había dispuesto como secretario de las Fuerzas Armadas en enero del 2004, por claras sospechas de actividades de narcotráfico. Se preparó la cancelación de Quirino. Como todos los martes yo fui donde el presidente y le dije al presidente: yo necesito que usted me firme esta cancelación de nombramiento. Yo le dije perfectamente que tenía la sospecha de que ese individuo estaba usando algún tipo de delito para enriquecerse porque no podía justificar su riqueza. Entonces le digo: mira, eso es una cosa que corresponde a la Dirección de Drogas y al DNI. Yo voy a profundizar las investigaciones y ustedes se quedan hasta ahí ya. Ya es una forma, no era una recomendación, es una orden. Una orden, sí. A la orden de cancelación hubo que recogerla, porque yo cometí el desliz de adelantarme y ya pasar la orden de cancelación de ese oficial y hubo que recogerla. El presidente muy pocas veces desestimó una recomendación del suscriptor. Todos los libros récord de los militares tienen su foto correspondiente actualizada. Yo le enseñé la foto. ¿Estamos hablando de octubre? No, estamos hablando de enero del 2004. Sí. Sin embargo, 2 meses después, el 28 de marzo del 2004, Hipólito Mejía asistía como si nada a un desayuno en la residencia del propio Quirino Paulino, su jefe de campaña en Elías Piña. Pese a haberse comprometido frente a Soto a profundizar las investigaciones de narcotráfico en torno a Quirino con la Dirección de Control de Drogas y el DNI. Aún más, Hipólito Mejía dispuso el ascenso a capitán de Quirino el 15 de agosto del 2004, un día antes de dejar el poder. Cuando llegue el 16 de agosto del 2004, para la transición al actual gobierno, el señor Ernesto Paulino Castillo era capitán del ejército. Capitán del ejército. Porque no solamente no había sido sacado de las Fuerzas Armadas, sino que había sido ascendido. Eso es afirmativo. La relación de Quirino con Hipólito Mejía resultó tan evidente que fue tomada en consideración por la Fiscalía de Nueva York para justificar un régimen de reclusión especial para Quirino cuando este fue extraditado. Un reconocimiento de la juventud. Otra muestra
muestra clara del poder que tenía Quirino Paulino en el país, por su relación con Hipólito Mejía, lo constituye el alarmante hecho de que nada más y nada menos que la Secretaría de Estado de la Juventud, en un acto celebrado el 30 de enero del 2004, le había otorgado a este jefe de narcotráfico una placa de reconocimiento que rezaba: por la labor en pro del desarrollo deportivo, cultural, profesional y de infraestructura, convirtiéndose en un hijo meritorio de la provincia de Elías Piña. Esto constituye una muestra clara del desprecio del gobierno de Hipólito Mejía por la suerte de la juventud que estaba siendo envenenada por las actividades de este gran narcotraficante. Hipólito Mejía y Vladimir García. Pero la relación de Hipólito Mejía con la organización de Quirino no se limitaba a este último, sino también a Vladimir García Jiménez, uno de sus miembros más importantes, quien fuera contribuyente directo de la campaña electoral de Mejía en el año 2000. Como lo confirmó el administrador de la empresa constructora de Vladimir García, el señor Rafael Guevara. Tenemos que Vladimir García organiza la cena de recaudación del Fondo para la Política. ¿De qué candidato? Del expresidente Hipólito Mejía. Convocó a una serie de gentes a Nuevo a llevarle contribuciones políticas de campaña al ingeniero Hipólito Mejía Domínguez. Correcto. Esto constituye una prueba más de cómo una organización de narcotraficantes entró en tratos políticos con Hipólito Mejía a través del financiamiento de su campaña para luego recibir protección y hasta ventajas económicas y financieras, como es el caso del propio Vladimir García Jiménez, que independientemente de sus actividades ligadas al tráfico de drogas, fue beneficiario de cuestionables contratos públicos. El helicóptero Colibrí. Por si no fueran alarmantes las pruebas de esta relación de Hipólito Mejía con Quirino, Vladimir y su banda de narcos, dos hechos vinieron a confirmar de forma indiscutible la dimensión de poder que alcanzó esta relación. El primero de los cuales tuvo como protagonista el entonces coronel Pedro Julio Goico Guerrero, alias Pepe, y el helicóptero utilizado en la escolta misma del entonces presidente Hipólito Mejía. Pepe Goico fue y sigue siendo uno de los colaboradores más cercanos y de mayor confianza de Hipólito Mejía, como él lo admitiera públicamente en varias entrevistas que ofreciera a importantes periodistas nacionales. Quiero que hablemos de cómo comenzó esa relación que lo llevó a usted a un puesto de una estrecha cercanía con el presidente. El que me acompaña el día que fue a votar, el 16 de mayo del 2000, soy yo que voy con él y yo contigo. A partir de ahí lo demás es historia, ¿no? El entonces coronel Pepe Goico importó al país a través de la firma importadora Phoenix S.A., representante en el país de la empresa francesa Eurocopter, el helicóptero Colibrí SC-120, serial número 1284, cuya propiedad sería adquirida por un truck o fideicomiso por parte de un banco norteamericano, el Wells Fargo Bank Northwest. En fecha 14 de octubre del 2002, Pepe Goico solicitó a Alidad el permiso de circulación de la aeronave, alegando que el mismo estaba siendo utilizado para la avanzada de los viajes del presidente de la República y cualquier vuelo civil que disponga la superioridad. El puesto real que desempeñaba a nivel de la escolta presidencial, el ex coronel Pedro Julio Goico. Finalmente fue jefe de la avanzada. ¿Por qué se llama la avanzada? La avanzada es todos los esfuerzos que se hacen de proyectar la seguridad del presidente antes del presidente llegar a determinado lugar. En alguna ocasión aterrizó el coronel Pedro Julio Goico Guerrero en un helicóptero que no fuera militar en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. En una ocasión aterrizó en un helicóptero que se decía que era de su propiedad. Sí. Cuando entró a mi despacho, yo le dije que por qué no había llenado el procedimiento. Él me dijo que es un helicóptero de él, ¿verdad?, que se iba a usar en las labores de reconocimiento de su trabajo en el puerto de ayudante militar. Yo soy de la creencia de que la seguridad de un presidente no puede tener acreedores. La seguridad debe costear el Estado. Pero del momento que usted presta un carro al presidente, bueno, para la seguridad del presidente, ya la seguridad tiene un acreedor. Pepe Goico dio una versión pública de
de cómo supuestamente se adquirió dicho helicóptero. Se iba a comprar un helicóptero por vía de un grupo de empresarios que iban a dar el dinero. ¿Para servir a quién? Se iba a comprar un helicóptero para hacer negocio, para utilizarse. Y un grupo de empresarios lo iban a utilizar. Es decir, un grupo de empresarios iba a hacer los aportes, pero había que poner la orden. Y el señor Hernani Salazar se dio 2 cheques en préstamo para saldar dicho helicóptero y tener la orden. Hernani Salazar Simón, uno de los hombres de más poder y confianza de Hipólito Mejía, antes y ahora, era director de la todopoderosa Oficina Supervisora de Obras del Estado, con sede en el Palacio Nacional, y es el único funcionario que fue beneficiado con un poder general otorgado por Hipólito Mejía el 21 de septiembre del 2000, que le facultaba realizar a nombre del Poder Ejecutivo suscribir con terceros contratos para la ejecución de obras de ingeniería, así como realizar todo tipo de actuaciones jurídicas, financieras y operacionales que guarden relación con el desempeño normal de sus funciones públicas. Independientemente de su gran poder administrativo y político, Hernani Salazar Simón tenía gran ascendencia e influencia en el área judicial. Su esposa era segunda vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces. Luego, a su salida del poder, se las agenciaría para ser electo senador en sustitución del renunciante Machacho González, para liderar desde las cámaras la estrategia de Hipólito Mejía de exigir impunidad a cambio de gobernabilidad, amenazando con bloquear importantes proyectos vitales para la recuperación económica del país, como el acuerdo con el FMI. El ingeniero José R. López, quien era el administrador de su empresa de equipos de construcción, se refirió a la operación del helicóptero Colibrí en los siguientes términos. En relación con el ingeniero Salazar, es mi amigo, soy el administrador de sus equipos, o sea, es la persona con la cual tengo laborando unos cuantos años. Es decir, este cheque de 2.685.000 pesos hecho importadora Félix S.A., usted se lo dio en blanco al ingeniero Hernani Salazar. Firmado por mí. Firmado por usted en blanco. Sí, señor. Pero él no le dijo a usted quién era importadora Félix. Que le mandara un cheque en blanco, solamente ese cheque. Que le mandara un cheque en blanco firmado y se lo mandé, y el destino final lo sabe el ingeniero Salazar. Pepe Goico, en una comparecencia ante el programa Hoy Mismo, siguió explicando la adquisición de ese helicóptero con fondos previstos por Hernani Salazar, que no cumplió con el procedimiento de autorización del mismo para el uso militar. Hernani utiliza el cheque de su compañía. ¿Utiliza? Cheque de su compañía. Ratifico de nuevo. Correcto. Un grupo de empresarios. ¿Quiénes más están ahí además? Es que yo no tengo que decir otros empresarios. Claro, estoy preguntando si usted quiere decir que no lo No, dice. yo tengo que decir. Está bien, perfecto. Usted no goza No de tiene derecho. Usted tiene que decir eso. Perfecto. Porque eso es secreto. O para requerir un equipo civil y usarlo militar, se necesita una autorización por escrito. Usted no puede tener un carro y ponerlo al servicio de la Fuerza Armada de mutuo propio. Porque no tiene entonces ninguna garantía, tiene que llenar un procedimiento. Ese procedimiento no se llenó. Posteriormente, dicho helicóptero es transferido a Quirino Paulino por Pepe Goico, mediante el pago en efectivo de la suma de $600.000, hecho nada más y nada menos que en la jefatura de la Fuerza Aérea Dominicana. Pepe, ¿quién le entrega a usted $600.000 en efectivo? El señor Quirino, al momento de establecerse que ese helicóptero él le interesa y que lo quiere comprar, que lo conocía en la Fuerza Aérea por primera vez, ¿Dónde lo entregó? me lo entregó el dinero a mí en la Fuerza Aérea, yo me llevé mi dinero, llamé al señor Joaquín Ruiz, dueño del helicóptero, porque no se había saldado, y se había acordado con él que estaba buscándosele venta, tanto él tenía derecho a buscarle venta, que vinieron otra gente a comprarlo, que no le gustaba, y al momento, en efectivo. Esto significa que el principal narcotraficante del país, quien admitió luego haber introducido a Estados Unidos 33 toneladas de cocaína, pudo entrar a la principal base de la Fuerza Aérea Dominicana con un saco de $600.000 en efectivo para comprar el helicóptero usado en la escolta del presidente Hipólito Mejía, y le hizo entrega de tal dinero al coronel Pepe Goico, quien en ese momento era oficial ejecutivo de la Primera Brigada del Ejército Nacional, lo cual confirma el poder absoluto de Quirino proveniente de su relación con el presidente de entonces, Hipólito Mejía. El señor Joaquín Ruiz
presidente de Importadora Fénix, describe lo que sucedió luego. Del coronel Pedro Julio Goico Guerrero en la primera brigada. Le entregaron a usted los $600,000 en efectivo como saldo de ese helicóptero, y el coronel Goico le dijo que emitiera el recibo a nombre del señor José R. López. A nombre del señor José R. López. Sin embargo, José R. López dijo que nunca pagó dicha suma ni conocía de tal recibo. ¿Usted no conoce que existiera ningún recibo en favor suyo por $600,000? No, De nadie. no. Joaquín Ruiz explica cómo le presentaron a Quirino como comprador del helicóptero. Unos cuantos días después, la persona que le volaba, el piloto del coronel Goico, pasó por nuestra oficina presentando la persona que había comprado el helicóptero, y para que le siguiéramos dando los mismos servicios. El ingeniero José Ramón López nunca ha comprado un helicóptero. Usted lo acaba de decir. ¿Y quién era esa persona que le llevaron a presentar? Era el señor Quirino Paulino. Quirino Paulino. Sí, señor. Por si esto no fuera ya alarmantemente grave, Joaquín Ruiz testificó dónde quedó ese helicóptero después. Es decir, usted acaba de decir que Quirino mantuvo ese helicóptero en su poder hasta agosto del 2004. Sí, señor. ¿Dónde estaba estacionado ese helicóptero? San Isidro. En San Isidro. Es decir, que Quirino Ernesto Paulino Castillo tenía el coche ocupado por el mayor Acosta en San Isidro durante todo ese transcurso de 9 meses, entre diciembre del 2004 y agosto del 2003 diciembre del 2003 y agosto del 2004. Sí, señor. El público dice, ven acá, pero Pepe pagó por un helicóptero de Quirino. ¿Cómo es eso? Y en efectivo. Y en efectivo. Ya. ¿Concluyó? Yo concluí. ¿Le toca a usted? Todo lo que haya dicho Joaquín Ruiz Flaquer es para que quede grabado, para que lo grabe el fiscal. Todo lo que él haya dicho en el interrogatorio, yo lo afirmo. Yo lo afirmo. Lo doy como bueno y válido. No fue nada raro que a la periodista Alicia Ortega el propio Pepe Goico explicara posteriormente en qué se basaba la tremenda confianza que le tenía Hipólito Mejía. Con Hipólito Mejía, no yo no, el mundo militar y el mundo de los secretarios de Estado se ganaban la confianza, como él decía cariñosamente. El que se mojaba el pichirrí tenía puntuación, el que no se mojaba el pichirrí no tenía nada. Esa confianza absoluta, además, para cumplir cualquier designio por ilícito que fuera, estaba preasegurado por una absoluta confianza en el enorme poder de Hipólito Mejía y su grupo sobre el poder judicial de entonces. Con la corte, gracias a Dios, que hay justicia, que hay una Suprema Corte que ha decidido trillar un camino a ver si esto se endereza. Por eso no tuvieron ellos ninguna dificultad de salir airosos de este tipo de tratativas, pese a las poderosas acusaciones que fueron presentadas en su contra, contando siempre con el apoyo y participación directa de Hipólito Mejía, quien a fin de cuentas era el principal responsable de estos casos. No era la primera vez que Mejía había salvado a Pepe Goico de un espinoso caso judicial del cual Mejía era el principal responsable. En pleno gobierno de Mejía, hasta se produjo la renuncia del procurador de la República de entonces, asqueado por las maniobras de Hipólito Mejía y su grupo, para procurar la impunidad de Pepe Goico. Yo ratifico aquí que yo nunca caí en desgracia. Es más, yo me arrepiento, como te dije hoy en la mañana, de no haber comprado también la Torre Eiffel, el Empire State Building, y haber comprado también la Torre Melliza con la tarjeta. Haberlo sentido siempre cerca de mí, lo he tenido cerca de mí siempre, y nunca lo he percibido que me ha abandonado. La pista de Elías Piña. El apoyo político
técnico y logístico a Quirino Paulino Castillo por parte de Hipólito Mejía se manifestó aún más en las extremadamente sospechosas circunstancias en que fue construido el tristemente célebre aeródromo El Pino, en la cesión del mismo nombre provincia Elías Piña. Esta pista se encuentra ubicada estratégicamente a menos de 4 kilómetros de la frontera con Haití y también menos de 7 kilómetros de una de las grandes propiedades de Quirino Paulino en la cesión El Llano de Elías Piña. Esta pista, supuestamente de la Fuerza Aérea, de aproximadamente 1000 metros, fue construida por orden directa de Hipólito Mejía mediante decreto número 749-03 de fecha 12 de agosto del 2003 con un cuartel adyacente. En efecto, la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, en una comunicación expedida en fecha 22 de abril del 2005, daban constancia expresa que de los cuerpos castrenses no hicieron erogación de fondos para la construcción de esa pista, lo cual fue ratificado de manera pública por el entonces secretario Almirante Sigfrido Pared Pérez. El uso claramente ilícito de esta pista fue admitido cínicamente por Hipólito Mejía en una conversación pública que sostuvo con la entonces diputada por el PRD, Berenice Contreras, del cual dio testimonio la periodista Nuria Piera, que entrevistó a la diputada en un reportaje realizado sobre la mencionada pista en el año 2005. Esta es la diputada Berenice Contreras. Prefirió hablar vía telefónica. Nos contó el episodio. Estando en el club de legisladores, el presidente de entonces, Hipólito Mejía, se le acerca. Ella nuevamente le pide la construcción de la carretera y de los puentes Los Llanos y Matallaya, porque todavía hay comunidades aisladas de la tragedia de Jimaní. Para el mandatario hablar de puentes hasta Araba, y le repostó que te estoy haciendo un aeropuerto. Compleja, la diputada le espectó. ¿Para qué un aeropuerto en Elías Piña? ¿Cómo que para qué? ¿Para traer drogas? Efectivamente, tan pronto terminó el gobierno de Hipólito Mejía, de inmediato la nueva autoridad militar ordenó la destrucción de la mencionada pista, porque era más que evidente el uso ilegal para el que fue construida y la carencia absoluta de utilidad militar y o turística. No obstante, el tráfico de drogas en esa época reportaba centenares de vuelos clandestinos cargados de droga desde Colombia hacia República Dominicana, y solo en el caso de Quirino, el cargamento de 1.387 kilos de cocaína había sido precedido de 11 vuelos similares. Volviendo al lugar. Hace solo unos días, la periodista Alicia Ortega, mientras entrevistaba a Hipólito Mejía en un recorrido proselitista en el sur, cerca del área de construcción de la pista El Pino, preguntó a Hipólito Mejía sobre Quirino. Aquí, como dicen los militares, moral en alto, muy alto, a 1000 metros, como dice. Hablando de militares, ahorita en el comendador, tal vez, irónicamente, pasamos por el frente de la casa de Quirino. No sé si se la señalaron, pero siempre Quirino, como estuvo como militar, bajo su administración. No, pero estuvo como militar aquí. Él era militar vivido. Él había sido militar antes. Y después se incursionó en política. Y después cuando se enganchó nunca fue militar activo. Fue más bien para la condescendencia de alguien. Lo ascendieron varias veces. De algo se ha dicho. Bueno, el presidente de la República no sabe lo que encarga esa gente. Como la pregunta le tomó de sorpresa, es evidente que quiso minimizar y esconder en su respuesta la estrecha relación que tenía con este narcotraficante, convicto y confeso. Yo le dije perfectamente que tenía la sospecha de que ese individuo estaba usando algún tipo de delito para enriquecerse porque no podía justificar su riqueza. Entonces me dijo, mira, eso es una cosa que corresponde a la Dirección de Drogas y al DNI. Yo voy a profundizar las investigaciones y ustedes se quedan hasta ahí ya. Como ustedes habrán podido apreciar, ese documental
sigue teniendo una vigencia enorme. Quizás ahora resulte más elocuente y más necesario. Ahora se oye una voz diciendo, supuestamente no importa si eso no es de Quirino Paulino Castillo, que la pista se hizo para cargar enfermos, que era gran amigo de Sierra Pérez, nada que mencione ni a Hipólito Mejía ni a los auxiliares políticos de Hipólito Mejía. La realidad fue que ese helicóptero se llevó, el primer vuelo que hizo fue a Juan Dolio, a la casa presidencial, cuando se trajo como regalo. Los $600,000 que aparecen pagados ahí, pagándolo Quirino, era sencillamente el dinero que se debía todavía a la empresa vendedora, que había sido llamado el señor Ruiz Flaquer 2 o 3 veces a la embajada americana exigiéndole el cobro. En definitiva, uno se da cuenta por esto, la patraña inmensa, el montaje terrible que han querido hacer con el apoyo de los grupos de periodistas traidores que han estado a la cabeza de los trabajos del Estado binacional. Los que reenviaron al Guardian de Inglaterra eso que leí al principio, sobre el haitianito ahorcado, después de darle muerte, entonces bien amarrado, casi por las manos expertas de los Macut, haitianos que están aquí, los Macut de Martelly, o del narco. De todos modos, ya creo que con eso le estamos dando una respuesta importante. Esto sin contar lo que pasamos el domingo pasado, el procurador Horner, las afirmaciones, cuando leí el discurso, cuando se puso a hablar en español, para reconocer en el 2011 la conformidad de Estados Unidos, el trabajo estrecho entre su Fiscalía General, la Procuraduría General nuestra. Eso es demoledor. Pero bien, hablando de los problemas fundamentales de la cuestión patria, que es la parte que más me interesa, se ha suscitado la cuestión del odio. El odio de que habla el Guardian, el odio se incrementa, dice, miren cómo dice, el sentimiento anti-haitiano ha ido en aumento en la República Dominicana. La muerte del hombre se produjo ahora después que un grupo de dominicanos en Santiago, la segunda ciudad más grande del país, públicamente había quemado la bandera haitiana. Apareció un grupo que se llamó, dice llamarse Falpo, que tenía, parece, un año ausente del país, nunca había hecho manifestaciones, y aparece quemando una bandera haitiana el mismo día que cuelgan al pobre limpiabota haitiano. Entonces todo es una campaña internacional orquestada en la forma más feroz. Yo le dije a ustedes que el periódico hoy estaba al servicio de esa causa innoble, repugnante contra el país. Y aquí tengo esta prueba del odio que está guiando los pasos de la gente que dirige ese diario. Esa fue la primera plana de la edición de ese diario. Observen los revólveres, la boca abierta de dolor. Entonces, un llamado a parar la siembra de odio. Juan Bolívar Díaz, en su informe dominical. El odio lo están engendrando ellos. Y no solo el odio, sino las maquinaciones. Eso que se ve de Quirino ahí, que yo he pasado, y que está pasando una carta y una cosa, y que yo he pasado esto para replicarlo, lo anunció ese señor el 11 de enero, cuando se refería a que Leonel Fernández era un posible candidato ganador, salvo que le viniera algún rayo desde el expediente de Quirino, un mes antes. Son ellos que están manipulando eso.
Ellos pusieron a circular hace 2 días esos grupos que a Leonel Fernández le habían quitado la visa. Es decir, a los 10 años, a los 11 años tratan de hacer un proceso en base a lo que dicen ellos que es Quirino, sin tener en cuenta nada de eso que nosotros acabamos de probar. Entonces yo le decía a unos amigos que me hablaban del odio, digo, miren, a los ejes fundamentales de los pueblos hay que atenderlos, a los padres fundadores. Ya leía Jefferson sobre el problema de la Constitución y las travesuras de los hombres. Voy a leer este pensamiento de Martí, José Martí, apóstol, el apóstol Martí. No hay un nivel más respetable y moralmente más impresionante que el del apóstol. Pensamiento luminoso. Madre, el amor a la patria no es el amor ridículo a la tierra ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime. Es el rencor eterno a quien la ataca. José Martí. Martí admitía el odio, pero un odio de esa categoría. Es decir, yo odio el trabajo de estos traidores. Yo no odio a ese pobre pueblo que está ocupando el último lugar o el primer lugar en la pobreza del mundo, que está colapsado, que lo han destruido, que Naciones Unidas no sabe qué hacer con él de cerca de 20 años de ocupación militar, que ahora están enseñando esos grupos de poder mundial. Francia parece que está haciendo su aporte. Se aparecen y descubrimos que hay un ejército haitiano en formación y mandan esos militares que me referí, altos, grandes, armados con granadas, fusiles automáticos, y entran a Pedernales y la población de Pedernales se alarma. Y ahí está circulando la foto. ¿Qué mensaje hay? ¿Cuál es el mensaje? Desde que surjan choques de poblaciones, pueden haber choques armados. Lo necesitamos en Naciones Unidas, porque somos de una presencia ilegítima en Haití. Somos de una fuerza de paz donde no hay guerra. Necesitamos la guerra. Así que Naciones Unidas está generando no solo apatridia, porque no se ha ocupado allá de que le den los documentos a los nacidos haitianos. No tienen identidad, sino embrionariamente la posibilidad de disturbios y violencia entre poblaciones parecidos a la guerra. Entonces, hablando sobre esa cuestión, yo le decía al grupo de amigos, vuelvo a señalarlo, ustedes ven eso, véanlo bien, no se distraigan, miren que es un espejo retrovisor lo que hay, ustedes lo ven, y ese que ustedes ven atrás, ahí, ese es el portón de mi casa. ¿Saben ustedes de dónde se encontró eso? En un BlackBerry de un sicario de los de Figueroa. Lo tiene la Procuraduría General de la República. Y se hizo un hallazgo de 16 cartuchos de dinamita en maleta de esos sicarios. Y se le abrió proceso por terrorismo. Y entonces se desechó el cargo de terrorismo porque los sicarios mandaron a decir que si lo sometían por terrorismo, que tiene una pena altísima, conforme a nuestra ley antiterrorista, ellos iban a decir a cargo de quién estaba la responsabilidad del encargo de volar mi casa.
Ustedes se imaginan si estos granujas, estos rufianes que viven haciendo ruedas de prensa para declararse en peligro porque pueden ser afectados por el temor que tienen. Ustedes se imaginan si aparecieran los portones de sus casas y la dinamita que tiene la Procuraduría. No fui yo que lo agencié, me lo proveyó la Procuraduría de entonces. No se hizo cargo por terrorismo. ¿Por qué lo excluyeron del terrorismo si la simple posesión de la dinamita ya configuraba en el crimen? Por la realidad que existía abajo. Entonces, esto es muy, muy serio lo que está ocurriendo, señores. Yo quiero ser consecuente, como siempre, con lo que prometí el programa pasado. Se me quedaron unas estrofas de mis prosas tristes, mis prosas pobres para un aniversario triste. Del extenso vaho de miedo que cundió desde tu pómulo perforado, se ha pretendido hacer niebla para la recordación. Ahora olvido que abundan ruines guardianes de tu memoria que impiden profanarla. En este luctuoso aniversario, tramonta mi interés sensible más allá del barranco de los sicarios, que no ha recibido la república de ellos tanto daño como de oscuros rumiadores de inquinas y calvarios. Aquellos que en el hueco de la mano llevan el aceite de su falacia para ungir la pelambra de los lobos sanguinarios, las hienas afanosas de despojo, las que buscan medrar en los vacíos de insignes ausentes. Así vamos, derivando hacia una extensa zoantropía. Entre los lobos y las hienas se nos van las perdices y los ruiseñores, patética y deprimente muestra de inversión de valores. Inversión de valores, diagnosis dramático de nuestros tiempos, audacia, asalto de malandrines. Todo me aferra a tu recuerdo, al examen de tu vida y de tu muerte, que tanto ayuda a desbrozar excrescencias. Orlando, cegaron la brillantez de tu vida, concitaron todos los odios para hacerlo, mas la muy amarga lección no despoja de utilidad a tu muerte. La utilidad más inmensa, la del ejemplo. Ejemplo de dignidad irrepetible o inmolado. Ejemplo de maldad sin nombre en los que le malograron a la patria, al hijo tierno y blasonado. Me complace dolorosamente, paradójicamente me complace el dolor. Pero para hacer el contraste con las bajezas de estos rufianes que tanto daño pretenden hacernos, cuando leo estas cosas me reconforto. Nosotros los dominicanos debemos de concentrarnos en el tema esencial. Todo eso que ustedes están viendo es cortina de humo, cháchara siniestra, tratando de distraer la atención pública y malograrle posibilidades excelentes. Pretender malograr a ese hombre público nuestro sobre las bases en que se ha intentado es una de las mayores bajezas que en este país se han producido. Ojalá el ministro de Interior pueda hacer la investigación que afirme estar haciendo para saber de dónde están proviniendo esas bajezas. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo.